Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos por Jimin y Jungkook. Mi nombre es Belle y me da muchísimo gusto estar con ustedes aquí en este día. Vamos a comenzar justo donde nos quedamos. El día de ayer Jungkook tuvo dos en vivo. El primero fue en el interior de su casa y nos estuvo comentando básicamente que iba a pedir de comer. Siguió en la búsqueda de su nombre, todavía no lo encuentra. Sigue sin encontrar el de Ian, que es mucho más sencillo que el de Jungkook, pero aún así no ha tenido suerte. Luego también comentó acerca de un canal de YouTube que quiere empezar a seguir y en realidad no fue una plática del otro mundo, pero era interesante poder verlo. Este live, como les decía, fue en realidad cortito, pero aquí está ya disponible la traducción. En su segundo en vivo, de hecho, hizo un mukbang desde la azotea de su casa. Estuvo comentando igual algunos detalles. Por ejemplo, aquí sí ya pudimos ver de qué marca era la hamburguesa que él se pidió. Ahorita vamos a checar esos detalles y también pues básicamente lo que lo veíamos comer, ¿no? Fue bastante entretenido. Este en vivo tuvo una duración de 11 minutos en lo que Jungkook pues prácticamente degustó su hamburguesa. Y en nuestra sección de moda, bueno, podemos decir que Jungkook traía un traje Balenciaga, es decir, un conjunto de $2,315 de costo aproximado. La pregunta aquí es si acaso se podría estar hablando de una nueva colaboración de Jungkook con Balenciaga. No es la primera vez que la utiliza, de hecho sabemos que es una marca que le gusta muchísimo, pero últimamente entre los accesorios y ahora este conjunto, pues me surge un poco la duda. ¿Ustedes qué piensan? Ya hablábamos de lo que Jungkook traía puesto, me refiero a la ropa, pero ahora vamos a hablar de lo que Jungkook se comió, porque como les decía, se veía absolutamente delicioso. Esta marca de Shake Shack está presente en algunos países. Puedo decirles que en México sí está presente. Son unas hamburguesas mucho más caras de lo normal, es decir, de lo que te costaría en un restaurante de comida rápida, en promedio, no sé, unos 100 pesos. Tal vez aquí te gastes en promedio unos 300, un poquito más, pero también hablamos de una gran calidad de productos. Se puede ver desde la manera en que empaquetaron todo para Jungkook y también la presentación de cada uno. Si ustedes ya han comido de esta marca, me encantaría que me lo comenten. Yo nunca, digamos, la he probado, pero ahora que Jungkook pues se la comió, imagino que muchas más personas también van a querer ir al Shake Shack. Recordemos que Jungkook fue visto usando una pulsera de CCN Made y en apenas unas horas el aumento de pedidos fue tan masivo que el propietario de la marca tuvo que emitir un aviso. Está informando que todo lo que son los envíos están retrasados por la gran cantidad de pedidos que tienen. Ahora les quiero mostrar una curiosidad súper bonita hecha con inteligencia artificial. Tenemos a este pequeño Jimin con este pequeño Jungkook, donde Jungkook le está regalando este Jack vestido de Santa Claus como el que pudimos ver en casa de Jimin cuando hizo ese live por su cumpleaños. La verdad se me hizo un detalle súper bonito el que las fans quisieran crear este momento, sobre todo ahora que los extrañamos tanto. Estos preciosos videitos ayudan muchísimo a reconfortar el corazón. Y para muestra este otro pequeño video que también dura apenas 5 segundos, pero que es una belleza de uno de nuestros momentos favoritos con Jimin y Jungkook. De hecho, me gusta tanto este momento que es parte de la apertura y la despedida de los videos de este canal. Se me hizo también una ternura total y por eso se los quise compartir. Y esto es una belleza porque después de todo estamos en Halloween y dice, es genial tener recuerdos de cada evento. Y pues tenemos a este Jimmy y a Cookie disfrazándose para Halloween como en su momento en el 2017 lo hicieran Jimin y Jungkook. Por otro lado también tenemos arte súper bonito de Darling Stars para festejar el Halloween. Le quedó tan lindo nuestro Jimmy como brujita y nuestro Cookie como una calabacita. Y también la representación de ARMY. La verdad muy bonito y muy divertido arte. Si ya veíamos bien a Jimmy y a Cookie poniéndose estas máscaras de fantasmas, pues también este arte de Rebe nos hace recordar un poco ese momento maravilloso entre Jimin y Jungkook en Tokio. Pues sí, un concierto lindo, el primero de dos, con la sorpresa maravillosa de que ahí estuvieron tanto J-Hope como Jungkook. Me hubiera gustado que los demás chicos también se hubieran hecho presentes, pero todavía tenemos el concierto del día de mañana para ver si es que tenemos alguna otra sorpresa. Aunque no subieran al escenario, el hecho de que estuvieran presentes entre el público también tendría un significado muy especial. Este concierto, los momentos que vivieron tanto Jungkook como Hobi con Jin creo que fueron muy bonitos. Y hablando de distinciones especiales, también pudimos notar cómo el micrófono de Jungkook tiene su símbolo y ya cambió
a uno de color dorado. Muchas fans también lo estuvieron comentando cuando lo vieron cantar sobre el escenario Standing Next to You, que fue básicamente la canción que él eligió esta vez para participar. Pero no solo eso, porque también hicieron un mix de canciones donde tanto Jin como J-Hope como Jungkook estuvieron cantando juntos en el escenario, donde tuvimos Idol, So What y también My Universe. Estas fueron las participaciones. En el caso de Hobby, él estuvo cantando Killing It Girl, que también fue pues un momento muy esperado por las fans. Y en general también cuando participaron juntos haciendo el baile de Super Tuna, que pasó este momento muy divertido con Jin, que prácticamente se les dejó ir a los bailarines y a los chicos encima. Fue realmente muy divertido porque sabemos cómo es Jin y pues su tipo de comedia es muy especial, porque sí, yo diría que él sabe exactamente lo que está haciendo para divertirnos, y cada uno en sus conciertos ha puesto una parte de su personalidad. Lo vimos muy claramente con Suga en su momento cuando estuvo haciendo su gira, luego lo vimos con Hobby, que fue verdaderamente espectacular, y ahora tenemos todos estos momentos graciosos, un concierto muy dinámico con Jin. Sabíamos que en ese concierto iba a estar Hobby, así como también Jungkook, porque inclusive desde antes, esta semana que tuvimos el en vivo de Jin, ellos estuvieron ahí presentes. Mañana no perdemos la esperanza de que podamos ver a Namjoon, a Jimin, a Suga y también a Tae. ¿Podría suceder? Yo creo que sí. Podrían ir como parte del público. También pienso que esto es una probabilidad. Pero ustedes también voy a esperar que me hagan sus comentarios y me digan qué piensan al respecto. Si ya vieron el concierto, yo solo he podido ver pedacitos, pero debo decirles que la música de Jin me gusta mucho. Entonces, esa clase de conciertos creo yo que son muy disfrutables. Los últimos conciertos que hizo en Corea, que también se transmitieron vía Weverse, sí pude verlos. Entonces, espero en algún momento poder ver este concierto también en bonita calidad y que ojalá lo podamos compartir. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Si ustedes ya lo vieron, por favor cuéntenme qué les pareció. En este momento también voy a proceder a agradecer a todos nuestros miembros del canal por su ayuda, a nuestra preciosa Carmen, que sí, el día de ayer nos dio otro super gracias para cerrar nuestro mes. Muchísimas gracias, Carmen. Para ti va este video con muchísimo cariño y amor. Una vez más te agradezco tanto tu ayuda al canal y a ti te dedicamos pues este video. Muchísimas gracias, Carmen. Y aprovecho también para agradecer a lo que vendría siendo pues todos nuestros colaboradores activos. Gracias por su participación, por dejar sus mensajes, a nuestros suscriptores, y si tú eres una almita nueva que apenas andas por aquí, espero que te unas a nuestra familia. Ya saben que van a seguir saliendo muchos momentos del concierto. Tengo que tener, digamos, cuidado con algunas imágenes para no tener problemas con el copyright, pero esta de cuando se estaban persiguiendo mientras cantaban en el escenario es ya como un clásico de BTS, que hagan eso. La verdad es que Jin se pasó porque sí los roció tremendamente. Fueron corriendo atrás de él mientras cantaba So What. Viendo algunas imágenes que están disponibles aquí en mi feed, pues lo que platicaba, la espalda de Jungkook la verdad es que se lució de bonita con este outfit. Ya por ahí tengo también los datos de qué fue la marca que utilizó. Se veía espectacular nuestro Jungkook, y los momentos de cuando él estaba bailando Standing Next to You, de cuando Jin lo presentó, que también fue un momento muy lindo. Les repito, creo que muchas de ustedes probablemente ya estuvieron viendo lo que fue este concierto, así que voy a estar esperando sus opiniones. ¿Qué outfit les gustó más de Jungkook? Creo que se veía increíble. Aquí, por ejemplo, este traje nos dicen que es de la marca de Willy Chavarría, y podemos ver que es un conjunto que la verdad se ve muy guapo Jungkook. Ya sabemos que los cuadros le favorecen muchísimo y se veía muy guapo. Se veía como muy tierno, no sé ustedes qué piensen. Y hablando de ternuras, vean ustedes, dice sí, cuando Jungkook encontró a Jimin me pudo encantar, qué belleza. Querían también ver lo que era la presentación de Idol, So What y My Universe. También está disponible en la cuenta de Nicole por si les llega a interesar, así como partes de las traducciones de lo que fue el concierto de Jin. Por acá tenemos más momentos de los chicos bailando Super Tuna, sobre todo en el caso de Jungkook, que se veía tan pero tan guapo, y mucho arte que les va a encantar para el día de hoy. Pues de alguna manera vamos a estar muy atentas de lo que va a ocurrir en el segundo concierto de Jin. Y para cerrar, hablábamos de este extraordinario, hermosísimo blazer que llevaba Jungkook. Bueno, pues aquí tenemos ya los datos. El blazer hecho a la medida de Susa, increíble, y se veía tan guapo nuestro Jungkook. Por el momento y con estas imágenes me despido, pero eso sí, les prometo que voy a volver. Les dejo un beso gigante donde quiera que estén. 오케이 갑시다. 갑시다. 자, 시작하세요.